días, queridos hermanos, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo estudio, una nueva temática que iniciamos este día. Y antes de poder continuar o iniciar nuestro estudio, vamos a pedir la bendición de Dios para que su Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio de esta mañana. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, tuya es la honra, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Nuevamente, Señor, agradecemos porque estamos en un nuevo día. Vamos a iniciar un nuevo tema, Señor, para estudiar durante esta semana. Y, Padre, no queremos que el razonamiento sea humano. Queremos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos y pueda instruirnos, pueda enseñarnos lo que tú quieres que aprendamos, oh Dios, durante esta semana. Especialmente para el estudio de hoy domingo, Señor, y confiamos que tú estarás con cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que se conectan, a los amigos que ven estos videos, que estudian con nosotros. Ayúdale, Señor, a cada uno, Señor, de ellos, bendícelos. Ponemos en tus manos también, Señor. Que tu voluntad sea hecha en cada una de nuestras vidas. Acompáñanos, Señor, en los próximos minutos, lo suplicamos en Jesús. Amén. Bueno, iniciamos el estudio para un nuevo día y siempre continuando con el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Estamos estudiando durante estos 3 meses, durante el trimestre, julio, agosto y septiembre. Y hoy domingo 13 de agosto, iniciamos lo que es la lección número 8 ya. Lección número 8 titulada Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Ese es el estudio que estaremos haciendo durante esta semana. Y hoy, domingo 13 de agosto, el tema es la espiral descendiente del pecado. Y en el estudio de la semana anterior, la semana pasada, aprendimos que la humildad, que la mansedumbre, que la paciencia, junto a los dones espirituales, son fundamentales para poder mantener lo que es la unidad de la iglesia. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Y esta semana vamos a estar estudiando en la segunda parte del capítulo 4 del libro de Efesios. Estaremos estudiando la segunda parte. La semana pasada estudiamos Efesios 4 del 1 al 16. ¿Verdad? Ahí es donde se hablaba acerca de la unidad de la iglesia. Y ahora, domingo 13, iniciamos el estudio del resto del capítulo 4, que tiene que ver desde el versículo 17 hasta el versículo 32. Ese será el estudio durante esta semana, ¿verdad? Y bueno, en esta segunda parte es donde encontramos que Pablo exhorta a los efesios a dejar de lado lo terrenal y fijarse únicamente en las cosas celestiales. Esa es la invitación que Pablo hace a los efesios, ¿verdad? Y él mismo les dice que dejen lo terrenal y se fijen en lo celestial, porque ya, dice Pablo, ya que habéis conocido, ya que habéis nacido, perdón, juntamente con Cristo Jesús, ¿verdad? Eso es lo que Pablo le repite también en su carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 12 al 14, y lo voy a leer, lo que Pablo le escribió a los de Colosenses también. Vestíos pues, Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahí están
los mismos valores que estudiamos la semana pasada. Versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, aconseja Pablo. Y el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Pablo aquí está invitando a que dejemos lo terrenal, que vayamos a buscar las cosas celestiales, ¿verdad? Ahí ¿por qué? Porque dice que eh, habéis nacido juntamente con Cristo Jesús. Pablo comienza en el libro de Efesios, allí en el capítulo 4, versículos 17 al 19, donde Pablo comienza aconsejando a los efesios a que ya no deben andar como los gentiles andan. ¿Verdad? Él lo dice ahí, vamos a leer lo que dice Efesios 4, 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué él dice los otros gentiles? Porque los de Efesios también son gentiles. Pero ahora los efesios son gentiles que creyeron en Jesús, creyeron en el mensaje y ahora son gentiles cristianos que también son partícipes de las promesas de Dios. Aquellas promesas que eran solo para los israelitas, ahora también es para los gentiles. Y los gentiles que se convierten, que reconocen a Cristo Jesús como su Salvador. Y estos efesios, por eso les dice Pablo, ¿verdad? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, dice, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza, dice, de su corazón. Y el versículo 19 termina diciendo, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el texto bíblico que vamos a estar estudiando en los próximos minutos. Según el escritor de la lección de esta semana, que está ahí en su cartilla, ¿verdad? Ustedes lo pueden revisar. Según este escritor, la preocupación de Pablo, como dice el tema, como el tema de hoy dice, espiral descendiente del pecado. Entonces, según el escritor, la preocupación de Pablo radica en el proceso de cómo el pecado va desarrollándose poco a poco en una persona. Y para fortalecer nuestro estudio, voy a leer lo que en Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 490, Elena de White escribió lo siguiente. Dice Elena de White, antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. O sea, la mente, dice Elena de White, no desciende inmediatamente. Hay un proceso y se necesita tiempo, dice Elena de White, que se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico.
Por la contemplación nos transformamos. Acordémonos también que la Biblia dice que nos vamos transformando en aquello que contemplamos, y se nos invita a contemplar a Cristo Jesús, para que a medida avancemos, esa contemplación vaya transformándonos a nosotros también a la semejanza de Cristo Jesús. A eso se nos invita en la Biblia. Entonces, por la contemplación nos transformamos, dice Elena de White. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. Así funciona el pecado. Poco a poco se va metiendo en nuestra vida, y cuando acordamos ya somos imperceptibles o insensibles al pecado. Este tema de la degradación del ser humano a causa del pecado es muy importante también, ¿verdad? Y por eso es que el apóstol insta a los creyentes a ser diferentes de los gentiles. Los efesios habían sido una vez gentiles, pero ahora pertenecían al Israel de Dios. Así como nosotros hoy pertenecemos también al mismo pueblo, al Israel de Dios, al Israel espiritual. El gentil sin Cristo vaga por la vida descuidadamente, sin propósito ni esperanza. Y voy a leer lo que Pablo escribió en Romanos 1, 21 al 32, donde eh, donde podemos leer cómo el pecado va degradando al ser humano. Y dice, aunque es un poco, son 10, 11 versículos, pero igual es importante, creo yo, que lo comparta con ustedes en esta ocasión. Dice el versículo 21, Romanos 1, 21 al 32. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le... Vamos a estudiar este texto en el contexto que estamos estudiando ahorita, ¿verdad? En el contexto de la degradación que el pecado va realizando en las personas, en el ser humano. Entonces, Romanos 1, 21 al 32, y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural,
implacables, sin misericordia. Y el versículo 32 termina diciendo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, llega un momento en que el pecado ya es común, es normal en la vida de aquel que se va degradando y ya no ve malo el pecado de aquellos, que aquel robó, que aquel asesinó, o sea, lo ven normal, ya no hay sensibilidad, ya no hay ese sentimiento que había antes de caer en esa degradación a causa del pecado. Y como pudimos darnos cuenta en esta lectura, Pablo traza un cuadro de plena depravación. Todo lo que Pablo mencionó, ¿verdad? Un cuadro de plena depravación, el cual sobreviene cuando el hombre abandona o cuando el hombre se abandona a su vana imaginación. Esta degeneración ha ocurrido en la mente de la persona hasta el extremo de que las facultades racionales se entregan a los frutos de la imaginación mal orientada o desorientada. Esta vanidad no solo carece de valor, la vanidad que menciona Pablo allí en Efesios, no solo carece de valor, sino que es degradante. Esa vanidad a la que Pablo se refiere es una vanidad degradante. La mente natural ha sido corrompida por el pecado, no solo en su percepción moral, sino que también en sus facultades racionales, porque ya no hay razonamiento y por lo tanto está incapacitada para comprender la verdad espiritual. Imagínense hasta dónde llega es ese proceso que se va dando en el ser humano, el proceso, cómo se va desarrollando el pecado en el ser humano. No es solo que ahora cometí este pecado o me equivoqué y le fallé a Dios y cometí este. Poco a poco el ser humano se va degradando y va desapareciendo esa, esa aversión al pecado. La razón por sí sola es completamente ineficaz para captar las verdades espirituales que son necesarias a fin de que exista una relación salvadora personal con Dios. Imagínense, a causa del pecado, ¿verdad? Ya no, ya el uso de la razón ya no es completamente ineficaz, ¿verdad? Ya no hay manera de poder reaccionar a al uso de la razón para poder hacer que exista una relación con Dios. Primera de Juan 5:11 dice lo siguiente, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, cuando Pablo dice ajenos a la vida de Dios, se refiere a que el hombre que una vez estuvo en comunión íntima con su Hacedor, con su Creador, con Dios, está ahora separado de la vida de Dios. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 19, ¿verdad? Separados, ajenos de la vida de Dios, o en el versículo 18 quizás. Es decir, de la vida que proviene de Dios. De eso es lo que nos hemos separado, ¿verdad? Cuando Pablo dice ajenos de la vida de Dios. Y sabemos que la separación de la vida de Dios significa la muerte espiritual, es decir, la pérdida de la vida eterna. Y cuando Pablo habla de la ignorancia, porque ahí lo menciona también Pablo, ¿verdad? Hablando ahí a los Efesios, donde Pablo le dice que eh, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, dice el versículo 18.
que leímos anteriormente. Entonces, cuando Pablo habla de ahí, de esa ignorancia, Pablo no se está refiriendo a la incapacidad intelectual, no se refiere a aquel desconocimiento de algo. Pablo se está refiriendo a la ignorancia de la voluntad de Dios, a la ignorancia de la voluntad de Dios, y lo cual no es una excusa cuando se ha tenido la oportunidad de conocer. Es decir, si conocemos la verdad, si conocemos la voluntad de Dios y aún así vamos y pecamos, a esa ignorancia se refiere Pablo, a la ignorancia de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no es excusa cuando ya se ha conocido, cuando ya se ha conocido cuál es la voluntad de Dios. Y Dios no pasa por alto una ignorancia culpable. Oiga, una ignorancia culpable. Dios no la pasa por alto, ¿verdad? La ignorancia culpable. Interesante ese término. Y todo eso, dice Pablo, que los vuelve duros, duros de corazón, los vuelve insensibles espiritualmente. Y como leímos en Romanos 1:21, ¿verdad? Que leímos los 11 versículos, en Romanos 1:21, de ese pasaje podemos deducir que el hombre se propina a sí mismo esta situación deplorable y termina entregándose voluntariamente, no porque Satanás lo engañó, se entrega no porque Satanás lo engañó, sino porque deliberadamente el hombre eligió entregarse a la lascivia, dice Efesios 4:19. Deliberadamente el hombre eligió entregarse a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que dice Efesios 4:19. No lo engaña el hombre, no lo engaña Satanás al hombre. El hombre se entrega voluntariamente. Y eso sucede cuando hacemos mal uso del libre albedrío. Ese libre albedrío que Dios entregó, Dios da a cada uno de nosotros para que nosotros podamos elegir libremente. Y si hacemos mal uso del libre albedrío, entonces caemos en este tipo de situación, ¿verdad? Y es cuando el hombre decide apartarse de la vid principal que es Cristo Jesús. Pero gloria a Dios que todavía la puerta de la gracia está abierta. Gloria a Dios que todavía hay acceso al perdón de nuestros pecados. Siempre y cuando, ¿verdad?, sea un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento auténtico, ¿verdad? No solo del diente al labio. Ahí es cuando Dios ve nuestros corazones y Él sabe perfectamente con qué intención estamos haciendo las cosas. Bien, este ha sido el estudio de este día y ese es ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos? Ese es el espiral, es la espiral eh, descendiente del pecado, dice el tema, ¿verdad? Esa es la espiral por la cual el hombre va descendiendo hasta el punto más bajo cuando cae en pecado. Esto es lo que hemos estudiado este día. Y los próximos estudios de esta semana vamos a aprender cómo cambiar esta situación. O tendrá resultado o ya no tiene resultado, ¿verdad? Vamos a aprender a cómo cambiar esta situación a la que se refiere Pablo en los versículos del 17 al 19. Por lo tanto, así es que no te puedes perder el estudio del día de mañana. Sí, mañana lunes te esperamos acá en Conectados con el Cielo para tener nuestro estudio diario, ¿verdad? Y poder continuar con este interesante estudio. Que Dios te bendiga. Hasta
la próxima.